Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia, video número 71. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de videos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca, Abraham. Desde el capítulo 11 de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 18:7 de la Biblia, y también acerca de Génesis 18:8, comenzando con Génesis 18:7. Génesis 18:7, dice: Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno, y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Génesis 18:7. Los detalles de Génesis 18:7. Para ese entonces, Abraham vivía en Mamre. Este lugar estaba ubicado en una planicie cerca de Hebrón, al oeste del Mar Muerto. Estaba cerca de Macpela, que, para entonces, era un terreno que poseía una cueva. Abraham compró este terreno, y en la cueva, él enterró a Sara cuando ella murió, Génesis 23:1-9. La ciudad de Hebrón fue fundada por el mismo Abraham, tiempo después de estas escenas, en la vida de él. Actualmente, Hebrón es una ciudad bien próspera en Israel, con más de 250,000 habitantes. Y corrió Abraham. Así comienza este versículo. Desde el versículo Génesis 18:2, hemos estado viendo una serie de verbos de prisa, como si Abraham fuera un jovencito, ligero para correr con facilidad. Un hombre de 99 años de edad con esa ligereza, solo un milagro de Dios permite eso. Estos verbos de prisa muestran el ansia que sentía Abraham para cumplir con su obligación de anfitrión, con los 3 viajeros celestiales. Este lenguaje de prisa se ve de nuevo, en el contexto de la hospitalidad, cuando Rebeca se dio prisa, para darle agua a los sirvientes de Abraham y sus animales, Génesis 24:18-20. Para entonces, Rebeca era una joven que estaba a punto de convertirse en la que sería la novia de Isaac, el futuro hijo de Abraham y Sara. Génesis 18:7 dice que Abraham tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado. Este criado, posiblemente fue el siervo de Abraham llamado Eliezer, ver Génesis 15:2-3. Eliezer fue el criado principal de Abraham, y él nació, y pasó toda su vida en el hogar del patriarca, Abraham. Puesto que Abraham tenía más de 500 criados, probablemente Eliezer fue un hijo de un criado, y una criada que también sirvieron a Abraham como esclavos consentidos. En este versículo, Abraham continuó mostrando el gran énfasis que él ponía en la generosidad. En aquel entonces, la mayor parte de las comidas no incluía carne, ya que ésta se reservaba para ocasiones especiales. La mayoría de la gente no tenía la costumbre de matar una vaca para cualquier ocasión que se presentase, particularmente un animal grande como una vaca. Una vaca podía alimentar a docenas de personas, no solo a 3 invitados y su anfitrión. Sin refrigeración, una persona que sacrificaba una vaca, tenía que sazonar la carne con sal, y solearla por varios días, para poder guardarla, o compartirla con varias otras familias. Si una persona planeaba matar un animal para alimentar a 3 viajeros, un animal más pequeño, como un cordero, o una cabra, era lo ideal. Pero el versículo habla de que Abraham utilizó un becerro tierno y bueno. La calidad de la carne era tan significante como su cantidad. No hace mucho tiempo, cierto creyente servía en una iglesia rural, donde todos los granjeros criaban ganado. Muchos de ellos criaban un becerro designado para su propia mesa. Alimentaban ese becerro con maíz, en vez de paja, la cual era una dieta de muchas calorías, que aseguraba que la carne quedara bien jaspeada. Mataban ese becerro antes de llegar a una edad madura, porque así la carne estaba especialmente tierna. En ningún supermercado se podía comprar carne de tan alta calidad como la de ese becerro. Abraham se involucró en el servicio a Dios toda su casa. El patriarca transmitía su visión a los demás, e hacía que dispusieran su corazón para servir. En 2 de Timoteo 2:2, se lee: esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. El seguidor de Cristo debe transmitir a los demás lo que ha recibido de parte de Dios. El propósito es dar a conocer la bendición, llegar a los necesitados, y para eso se necesita diligencia. Acerca de esto, Romanos 12:11-13, dice: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero, y sirvan al Señor con entusiasmo.
Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades, y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios, cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Biblia, Nueva Traducción Viviente. La vida cristiana tiene que ser activa. Dios no quiere una iglesia mundana, o tibia, sino una iglesia viva, que sea luz en medio de las tinieblas. Abraham fue diligente en asegurarse de que los 3 visitantes no pasaran de largo frente a su vivienda. En la Biblia, encontramos personas que no dejaron que Dios pasara de largo. Cuando Jesús llegó al pozo de Jacob en la ciudad de Sicar, en Samaria, una mujer fue a sacar agua del pozo. Ella estaba necesitada de Dios y de Jesús. Nuestro Salvador sabía esto de ella, y por eso le dirigió el primero la palabra, pidiéndole a ella agua para beber. La conversación que a partir de ahí se entabló, entre Jesús y ella, llegó a lo profundo del corazón de esa mujer. Esta samaritana necesitaba agua física y agua espiritual. Jesús le presentó una poderosa fuente de agua espiritual viva, hasta el punto que al instante, ella dejó en el pozo el cántaro, fue a la ciudad a predicar de Jesús, diciendo, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? San Juan 4:29, y los habitantes del lugar, salieron de la ciudad, y vinieron a él, para escuchar a Jesús. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, creyeron en él, por la palabra de la mujer, que daba testimonio. San Juan 4:39. Al escuchar palabras de la boca de Jesús, ellos le rogaron a él, que se quedase con ellos, y él permaneció 2 días entre ellos, enseñándoles la palabra, y sanando a muchos. Nuestro versículo de hoy dice, y tomó un becerro tierno, y bueno. El becerro simboliza los medios que tenemos en la vida para subsistir, las oportunidades con que contamos. Son los bienes que Dios nos ha otorgado. Estos, haberes de Abraham, los más queridos y delicados, los puso al servicio de su ideal. Esta acción refleja la actitud positiva de Abraham, y su deseo de entregar su habilidad de predicar, y la capacidad de aprender para dedicarlas a su meta de servir a Dios. Abraham sabía que, sin Dios, él era nada. Posiblemente, él ponía a Dios primero que a su mujer Sara. Porque el Señor era su existencia. Hasta aquí con Génesis 18:7. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 18:8. Este versículo dice, luego le sirvió mantequilla y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Génesis 18:8, Biblia, Nueva Versión Internacional. Los detalles de Génesis 18:8. La imagen del mosaico de Rávena ofrece una interpretación bastante próxima a este versículo en la Biblia. En la imagen, vemos a los 3 varones, sentados bajo un árbol. Sobre una mesa, el pan que Abraham les ofreció, y a la izquierda, al patriarca llevando hacia ellos una fuente con la carne del becerro. El carácter sagrado de los 3 varones se pone de manifiesto, a través de los nimbos que rodean sus cabezas. Aunque en el texto, no se utilizó en ningún momento, el término, ángeles para referirse a ellos, es habitual que, dado que se trataba de enviados del Señor, se les represente como tales. Y, en consecuencia, provistos de alas. Así, en esta pintura holandesa del siglo XVII, los 3 varones en torno a la mesa, despliegan sus alas de ángeles. Nuestro versículo de hoy dice, tomó también mantequilla, y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Génesis 18:8a. Algunos versículos de la Biblia prohíben comer carne, y a la vez beber leche. Por ejemplo, Éxodo 23:19 dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que, en esta escena en la vida de Abraham, pasaron ciertas horas entre el acto de consumir la carne y el acto de beber la leche. Pero el contexto del versículo muestra que es muy poco probable que esto fue así, sino todo lo contrario, porque era una comida de buenas nuevas para Abraham. Deuteronomio 32:13-14, dice, hizo que fuera por la región montañosa, y lo alimentó con las cosechas del campo. Le dio a chupar miel de las rocas, y aceite de oliva de las rocas duras. Le dio mantequilla de la manada, y leche del rebaño, junto con lo mejor de los corderos y carneros. En este cántico de Moisés, se expresa que Yahvé lo alimentó con leche del rebaño junto con lo mejor de los corderos y carneros.
En los restaurantes de comidas rápidas, podemos comprar hamburguesas para comer, las cuales contienen carnes y quesos de leche, lo cual es como comer carne y tomar leche a la vez. El versículo da más a entender que los 3 visitantes comieron carne y bebieron leche al mismo tiempo, lo que prueba que la prohibición de comer carne y beber leche a la vez no tiene una base en el Viejo Testamento, sino que es el resultado de tradiciones de hombres. Se supone que la prohibición está ligada al mandamiento de «no guisarás», el cabrito en la leche de su madre, que ya vimos en Éxodo 23:19. No es raro que los judíos que observan este mandamiento tengan 2 platos diferentes, uno para la carne y otro para alimentos que contienen leche. Hay capillas judías que tienen 2 cocinas, una de carne y otra de leche y sus derivados. No obstante, Abraham vivió antes de establecerse la ley y él no estaba sujeto a tales restricciones. Se recomienda que cuando encontremos a alguien que quiera observar la tradición de no comer carne y a la vez beber leche, debemos respetar tal decisión. Al fin y al cabo, tampoco está en contra de las enseñanzas del Viejo Testamento. Cuando aceptamos la tolerancia, sin desobedecer a Dios, eso nos trae paz. Pero si usted quiere comer carne y beber leche a la vez, recuerde que Jesucristo, quien representaba a Dios en estos versículos de Génesis 18, él mismo comió carne y bebió leche. En la Biblia, la leche representa el aprendizaje elemental de los asuntos de Dios, lo blando y suave de digerir sin mucho esfuerzo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 3:2 dijo, «Las enseñanzas que les di fueron como leche, porque todavía no podían comer nada sólido. Y aún no están listos para comerlo». En Hebreos 5:12 leemos, «Ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios». Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. Abraham, con la fe en la promesa del pacto, de ser padre de multitudes, debajo del árbol, amparado en la filosofía de la raíz santa, en el encinar de Mamre, se alimentó de los asuntos de Dios, que le anunciaban su crecimiento como padre de multitudes. De esta forma, entendemos que la promesa de Dios está siendo cumplida, pues ya tenemos con nosotros al Espíritu Santo, de quien Dios nos anunció que nos mostraría el reino de los cielos en la tierra. Pero esto no ocurrirá hasta que arrojemos de nuestras mentes el espíritu del mundo que reina en el corazón de la humanidad. Finalmente, el versículo dice, mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Versículo 8b. En la explicación de Génesis 18:6, dijimos que aquella cultura antigua era muy hospitalaria, a favor de los visitantes. Y también es probable que Abraham supiera que eran visitantes celestiales, quienes habían llegado. Esto era una hospitalidad típica beduina, de los moradores del desierto, tanto antigua como moderna, pues todavía es una costumbre beduina, en algunas áreas de Oriente, que el anfitrión, el dueño de la vivienda, permanezca de pie, mientras el huésped come. La comida fue puesta ante los visitantes, y Abraham esperó de pie mientras ellos comían, para asegurar que se cumpla cada una de sus necesidades. En esta escena, Abraham se portó más como un camarero, que como un anfitrión. Que Dios bendiga a usted ricamente.